Habíamos adelantado a través de nuestras redes sociales. El día de hoy vamos a tener una crónica de todo lo que ocurrió en esta jornada histórica del domingo 1 de julio. Como se tenía previsto, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dio a conocer ayer alrededor de las 11 de la noche los resultados del conteo rápido para la elección de presidente de la República. Advirtió que no se trata de resultados oficiales. Dijo que el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, aventaja con un rango de 53 a 58% de la elección para la presidencia de la República. En segundo lugar está el abanderado de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, con entre 22.1 y 22.8%. El aspirante de Todos por México, José Antonio Meade, tiene el tercer lugar con entre 15.7 y 16.3%. Y el candidato independiente, Jaime Rodríguez Calderón, fue cuarto con entre 5.3 y 5.5% de los votos tomados de la muestra para el conteo rápido. Córdoba también dio a conocer que el porcentaje de participación electoral alcanzó entre el 62.9 y 63.8% de la lista nominal.